amigos. La audiencia Le mandamos un saludo. Seguramente le va a hacer muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a la presentación de Más Seguridad, presentado por Hermes, siempre un paso adelante, y venimos con el tema de hoy. El micro Más Seguridad con Fernando Bacotti es auspiciado por Empresa de Seguridad Hermes. Protección más allá de los límites. Muchas gracias. Quiero empezar este micro con un pequeño homenaje y unas palabras para mi consuegro Juan José Duarte, que falleció hace una semana, quien fuera campeón de América y del mundo con Nacional, en el 71, campeón uruguayo con Peñarol, dirigió a la selección uruguaya femenina, de los primeros en dirigir al personal femenino, a los jugadores femeninos, a las jugadoras. Fue dirigente de la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol. Fue una persona muy conocida dentro del ambiente del fútbol uruguayo, muy querido, muy respetado, y sobre todo formó una familia que me comprenden las generales de la ley, pero a la cual admiro, y lo admiro a él sobre todo por la familia que formó y por el cariño que le han profesado. Tuve la posibilidad de ver muchas figuras que cayeron por su velatorio, glorias del fútbol uruguayo, de otra época, amigos sobre todo. Y bueno, Juan, realmente un fuerte abrazo, disfruté mucho compartiendo con él. Todas las veces que pude hablar del tema que nos vinculaba, que era el fútbol, y bueno, y nuestros hijos y nietos, ¿verdad? Así que, bueno, un abrazo al cielo. Muchas gracias. La situación de seguridad, hoy hablábamos fuera de micrófonos, que está cada vez más candente. Ya no sabemos cómo va a desarrollarse el final de todo esto, si es que hay un final, porque aparentemente el mundo va camino a una conflagración mayúscula. Anoté acá, por ejemplo, el conflicto Rusia-Ucrania, de que a veces se habla poco ya en estas latitudes, y sin embargo vamos 2 años y medio largos desde que comenzó, con una cantidad de bajas, de muertos, de daños a las infraestructuras, daños a las economías como la de Rusia, por ejemplo. El tema de la OTAN, Ucrania ha solicitado que se le conceda el ingreso a la OTAN de una vez por todas. Rusia amenaza con que si eso se lleva a cabo va a desencadenar acciones en contra de los países que se tiren de alguna manera contra la Federación Rusa. Hay un aviso esta semana, entre tantos avisos, de las cosas que han sucedido en esta última semana son, en materia de seguridad internacional, son tremendas. Por ejemplo, el propio presidente de Rusia ha comunicado de que Corea del Norte va a colaborar con 10.000 tropas para que combatan en el frente contra Ucrania, lo cual estaría marcando una alianza muy importante y muy dramática en todo este conflicto. Le estaría dando otro tono a este conflicto, ¿verdad? Por otro lado, Corea del Norte hizo explotar gran parte de sus fronteras con Corea del Sur y realizó un movimiento de tropas, al igual que Corea del Sur hizo un redespliegue de sus tropas y están en alerta máxima. El conflicto Corea del Sur, Corea del Norte lleva también muchos años, es un conflicto histórico, y en medio de todo este río revuelto que hay, en donde coinciden el poder nuclear, las amenazas de todo tipo, las amenazas bacteriológicas, las amenazas químicas, las amenazas marítimas, todo lo que implica esta guerra que la hemos catalogado varias veces como de guerra híbrida, que se está llevando a cabo en el mundo, utilizando todas las herramientas del ciberespacio, la inteligencia artificial, como veremos más adelante. Todo eso hace que sea muy difícil predecir el final de esto, pero sí que con certeza no va a ser bueno para nadie, y que se viene más violencia, más y más violencia, porque no nos olvidemos de que varias veces hemos comentado en el programa
de que hay 56 conflictos en el mundo que están sucediendo en este momento alrededor del planeta, con diferente intensidad, en diferentes lugares. Por suerte, Latinoamérica está fuera de esa clasificación, porque no hay conflictos Estado-Estado, y lo repito nuevamente, porque aquí no hay guerras regulares, pero sí, a nivel de analistas, se va a empezar a tomar el conflicto de Latinoamérica relacionado con el aterrizaje del crimen organizado, el narcotráfico y todas sus variables, como otro conflicto más, ¿verdad? Porque lo es, y porque genera desplazamiento, y porque genera en menos de una década más de 1 millón de muertos en Latinoamérica y el Caribe, 460 ataques sexuales por año, secuestros, todo lo que sucede en nuestra querida Latinoamérica, ¿verdad? Y sin embargo, para los ojos del mundo, como no hay guerras entre países, esta es una zona tranquila del planeta. Bueno, Líbano ha sido, en estos últimos días particularmente, el centro de unas movidas de ataques y bombardeos que a esta altura uno ya pierde la línea de tiempo de cuándo suceden, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a dormir acá ya están bombardeando, cuando nos despertamos resulta que bombardearon de nuevo y que la ONU emitió un comunicado y que murieron X cantidad de personas, decenas. Está muriendo mucha gente, está muriendo en el Líbano, está muriendo mucha gente en el área de Gaza también. Hoy escuchaba particularmente a un político joven de Uruguay, que es pro-palestino, y que no voy a hablar de su ideología, pero bueno, creo que tenía una gran confusión con el tema de Hamas y Hezbollah, ¿verdad? Y aquí en este programa, si hay algo que hacemos, es un poco de escuela, ¿verdad? Y siempre decimos que Hezbollah es una milicia, ex milicia, actualmente un ejército chiita, cuyo objetivo es determinado por una motivación religiosa y que se han insertado en el contexto político del Líbano. Y Hamas es sunita, ¿verdad? Y persigue otros objetivos. Tienen dos filosofías completamente diferentes. Entonces, cuando escucho a un político uruguayo hoy mezclar todo y no saber de qué estaba hablando y solamente estarse refiriendo desde el punto de vista de una apreciación visceral de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, me da un poco un poco de lástima el ver cómo a veces perdemos la perspectiva de lo que realmente sucede por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento y por ser viscerales en nuestros comentarios. Esto que está sucediendo en el mundo requiere de mucha tranquilidad y mucha objetividad para analizarlo, porque no estamos lejos de que un rebote de todo esto que pasa del otro lado del mundo llegue hasta aquí, ¿verdad? Como lo decimos en varias oportunidades. En Latinoamérica tenemos operando en la triple frontera a Hezbollah, tenemos parte de las ramificaciones de los negocios de Hamas también, en Bolivia también, los tenemos en Venezuela. En fin, la penetración iraní es un hecho en Latinoamérica. ¿Qué nos garantiza a nosotros de que en algún momento no seamos objeto de algún tipo de atentado, ataque o lo que sea? Nadie nos puede decir que no. Imposible asegurar que no. Nadie nos puede decir. Los argentinos lo vivieron en carne propia, nadie puede decir que eso no vaya a suceder de nuevo. Está todo dado para que haya, una conflagración mayúscula. Pero, aparte de todo eso, también se está dando una suerte de alineación, se están alineando los ejes políticos de China, Irán y Rusia. China, Irán y Rusia están generando una alianza que va a dar que hablar en los próximos 10 años y que está muy asociada a todo lo que hablamos sobre los BRICS. Y para muestra, esta mañana el propio Putin en una conferencia mencionó a los BRICS y llamó a que se integraran más países al movimiento ese de las economías emergentes y los países emergentes. Pero sobre todo detrás de eso hay un tema ideológico. Ahora, lo que comenzó siendo un bloque económico de producción y demás,
ahora está ya orientado al poder militar y a la dominación. Es decir, que en el próximo quinquenio vemos como algo que pueda suceder el tema de salirle a disputar la predominancia de la moneda al dólar, con una moneda única o común del BRICS. Vemos como Rusia se está queriendo adueñar del liderazgo, porque ahora tienen la presidencia pro tempore del BRICS, pero está China atrás. Así que, bueno, en definitiva, creo que se vienen tiempos más duros todavía. No sé hasta cuándo vamos a seguir diciendo lo mismo, porque lo venimos diciendo desde el principio de año, ¿no? ¿Se acuerdan del primer programa que vine en febrero? Sí. ¿Qué había pasado? Era muy reciente todavía la invasión del ataque en Gaza a Israel. Fíjense, han venido matando uno tras otro los líderes, más de 40.000 muertos en el conflicto. Y ayer eliminaron al líder de Hamas, a Sinawar, una persona que ha sido acusado de múltiples eventos y atentados terroristas. Sin embargo, de aquel lado del planeta, como fue el caso de Nasrallah también, se lo ve como un héroe en determinados círculos. Entonces, bueno, uno tiene que tener la necesaria tranquilidad mental y apertura como para analizar por qué será que sucede esto, ¿no? A mí no me da, la verdad. Una pregunta, ¿y qué pasa? Después de la Segunda Guerra Mundial se hizo la ONU, ¿no? La Organización Nacional, sí. La Organización Mundial de... ¿bueno? Organización de Naciones Unidas, que sucedió lo que se llamaba la Liga de las Naciones. Exactamente, la Sociedad de las Naciones. Y la ONU estaba integrada, si no recuerdo mal, por Rusia, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, China y China. ¿Qué pasó? ¿Cuánto duró básicamente eso? los países que hicieron el bloque de aliados que ganaron la guerra, ¿verdad? Ahí está. ¿Y qué pasó? Porque no han pasado tantos años. Y en realidad Si no. hacemos relativizamos los años del año 48, vamos a poner 45. 45. 45 al final. 45 hasta son 55 más 23, 80 años, ponele, vamos a redondear. En 80 años, ¿qué función cumple la ONU? La ONU ha venido cumpliendo una función muy importante, pienso yo, en materia sobre todo de diplomacia y de establecer determinadas estándares en lo que refiere a derechos humanos, en lo que refiere a los derechos de los desamparados, a los derechos de los niños, a encarar los temas de las hambrunas en el mundo, a tratar de mejorar lo que se pueda el ambiente general del conflicto, ¿verdad? Pero no nos olvidemos que la ONU está compuesto por un conglomerado, un sistema que se llama Sistema de Naciones Unidas, compuesto por 67 agencias, fondos y programas. Perdón. Dentro de esas agencias, fondos y programas, por ejemplo, lo que más conocemos pueden ser UNICEF, ACNUR, de refugiados, la OIM, que es la Organización Internacional de las Migraciones, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, que son todos diferentes organismos dentro de Naciones Unidas que tienen su peso en base a lo que se llaman las diferentes asambleas de donantes, que son los países que colaboran con dinero para que se lleven adelante esos programas. Pero lo que vos decís, Gio, es muy cierto, sobre todo cuando se empieza a dejar de respetar a la ONU, como es el caso del conflicto en el Líbano actualmente, entre Israel y el Líbano. Y ustedes recuerdan que yo les dije que en el 2006 estuve en esa guerra y que fue uno de los 3 conflictos bélicos que estuve personalmente y que vi lo que es desde adentro una guerra, ¿verdad? Pero sobre todo la guerra del Líbano, lo que me dejó a mí fue la falta de respeto hacia la Organización de las Naciones Unidas. Cuando me refiero a la falta de respeto es porque tanto Israel es un integrante de las Naciones Unidas, es un país que integra a las Naciones Unidas. ¿Cómo un país que integra a las Naciones Unidas va a estar bombardeando un puesto de Naciones Unidas? Bueno, pero sin entrar a ponerse en una posición súper crítica, uno tiene que analizar por qué se llega a eso.
En aquel momento, miren, les puedo decir, el puesto que se bombardeó, en el cual yo fui a hacer una auditoría y a chequear lo que había sucedido, es el mismo puesto que se bombardeó ahora. Y existe lo que se llama la línea azul, que separa Israel del Líbano, que no se ha respetado para nada. Hay una resolución que es la 1701, que es la que establece un cese de hostilidades entre Israel y el Líbano y la entrega del armamento de ambas facciones a la ONU y el cese de hostilidades en general. Hay 3 misiones de paz con 3 mandatos diferentes. Una de ellas está ahí en Nakura, en el sur del Líbano, que es donde se bombardeó el puesto oeste. Ahora hay 5 soldados de la ONU, cascos azules, heridos, a quienes les disparó Israel, ¿me entienden? Es grave. Claro, por eso Un miembro de la ONU. Es grave. usted estuvo en una situación parecida. Yo estuve en una situación... A mí me dispararon también. A mí no me lo contó nadie. Yo sé lo que es eso, de que venga alguien que se supone que uno dice, bueno, una fuerza amiga y resulta que no es tan amigo. Porque están motivados por otro tipo de situaciones, ¿verdad? Y estamos hablando de 2006. Imagínense que a veces la ONU tiene diferentes mandatos y diferentes tipos de misiones y diferentes tipos de funcionarios. Los cascos azules, para dar una idea así a grosso modo, son los que están armados. Los boinas celestes o los boinas azules son los observadores militares que están desarmados, ¿verdad? O sea que la misión de observación militar está desarmada. La misión de paz, de mantenimiento de la paz, están armados. Pero se manejan con un criterio para el empleo de las armas muy particular. Para que un funcionario de ONU, un casco azul, utilice un arma, tiene que pasar por muchos claro, escalones previos en materia de, valga la redundancia, de escalamiento de la violencia. Está muy permeada la ONU desde el punto de vista político del tironeo entre Occidente y Oriente. Sí, por supuesto. De las ideas, digamos. Ideología no tanto, porque ahora ya no hay Sí. más. Digamos, podemos decir que no existen. Lo que hay es tensión, tiranteses ahí adentro que ganan lugares dentro de la ONU para dirigir. Hay muchos grupos de poder en la ONU. Ahí va. Hay muchos grupos de poder actualmente. Hay un grupo de poder que está manejando todo esto. Y a veces se ha asociado a estos grupos de poder con las ideologías, como vos decías, aunque digas que no hay, pero Sí, porque hoy actualmente se les asocia con la izquierda, con la Claro. derecha, con la ultraderecha, con la ultraizquierda, todo así. En realidad, lo que hay es una diversidad, porque eso es la ONU, Claro. la diversidad. Hay una diversidad de personas, de ideología. Hay que ser muy, muy tolerante para trabajar en la ONU. Hay que tener idea de lo que es la diplomacia. ¿Se acuerdan que una vez hablé yo acá de lo que se llamaba la diplomacia preventiva? Que es lo que fracasó en el conflicto de Rusia-Ucrania, por ejemplo. Que no pudo prevenir el conflicto, siendo que se tenía toda la información previa de que iba a haber un conflicto y no pudieron pararlo. Bueno, en el caso del conflicto Israel-Líbano, no hay diplomacia preventiva que funcione ahí. Porque está tan radicalizado el ambiente que ahí no va a funcionar nada que no sea lo que quiera Israel. Ahora Israel aduce que hay 7, que está haciendo, encarando 7 frentes. Es verdad. Y ¿Es los tal cual? los está contraatacando a los 7, porque tiene el poder y la capacidad. Se preparó para esto Israel. Se preparó. Al contrario del resto de los países de los que integran lo que se llama la luna chiita, lo cual hemos hablado aquí, Sí, es verdad. que también le llaman el eje de la resistencia iraní. Israel se vino preparando para esto. Y tiene el domo, la cúpula de esto, la cúpula de aquello. Estados Unidos le mandó más refuerzo para la cúpula de hierro. Misiles le sobran, tecnología, inteligencia artificial y un elemento no menor que es el apoyo desde el mar de las flotas norteamericanas y de los aliados que están desplegadas en el mar Mediterráneo y en el Medio Oriente. Entonces Israel, si bien tiene un territorio pequeño, tiene un apoyo gigantesco, con el cual puede bombardear prácticamente cualquier país en el Medio Oriente. Sí, creo que en estos días Estados Unidos mandó, no me sale el nombre, es una sigla, creo que es un
una task force. Sí, sí, lo leí, pero no me acuerdo, Sí, sí, para apoyar. claro. Pero es de alta tecnología. Y de hecho, ahora Estados Unidos está empeñado en atacar a los hutíes en Yemen para terminar con la amenaza marítima que representan los terroristas yemeníes a lo que es el tráfico y el comercio marítimo mundial. O sea que la situación está más complicada. tirante que nunca. El primer ministro de Israel dijo prometió que los iba a matar a todos y los está matando a todos. Hoy dijo nuevamente que todo aquel que se proclame enemigo de Israel y que agreda de alguna manera u otra al Estado de Israel lo va a eliminar. Hoy presencié un video de un brindis por la muerte de Sinawar. O sea, estamos hablando de gente muy, muy radicalizada, ¿verdad? Y el asesinato de ese líder está filmado por un dron, no sé si lo vieron. Está filmado por un El dron. dron entra por una ventana de una casa que fue bombardeada y entre el polvo ahí unos sillones Lo está, identifica. lo marca, está medio mutilado, creo, Sí. el líder que Sinawar. murió. Le tira una madera, creo, Sí. y después prometen otra filmación de cuando entra un Sí, yo vi todas las la segunda filmaciones. parte no la vi. Vi todas las filmaciones, es terrible por supuesto, terrible. pero además uno ve en ese tipo de videos que son videos cortos, ven cómo manejan la inteligencia artificial para lograr sus objetivos. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de las bombas antibúnkers, por ejemplo? También, todo eso implica, como ya dijimos acá, en el momento que matan a uno, alrededor hay gente. Claro. Sí, no. Nunca están solos. Mueren niños, mueren mujeres, muere gente que pasa caminando, se caen edificios. En realidad es un conflicto muy, muy violento, muy cruel y que no está cerca de terminar todavía. Así que bueno, Es eterno. esas son las... Se me ocurre una cosa, ¿no? Un país como el nuestro, ¿no? Ujú. No tiene servicio militar obligatorio. Y en Perú están sugiriendo Están la sugiriendo... instalación del Sí, servicio sí. militar obligatorio entre los 20 y los 50 años. Sí, Ay, zafé. Sí. Si bien acá Vos ya lo hiciste. sí. La colimba. Claro, lo hiciste. de acuerdo a la Claro, ya última, Paysandú lo de hizo. acuerdo a la última Estaba tan- foto que circuló de él en redes sociales. Exactamente. Estaba rodeado de Exactamente. Hay militares. una Lo foto que está hizo- circulando. Estaba rodeado de y militares. No es fake news. ¿Se es puede, verdad. ¿Se puede hacer un pequeño desliz? ¿Es cierto que le decían Rampito? Me decían Rambón. Rambón le decían. Siempre lo mismo, ¿no? En los bailes de Paysandú le Sí. dicen. Siempre andaba con el cuchillo Para entre darle los un poco de dientes. alegría. Siempre con el por cuchillo entre los supuesto, dientes. porque Sí. realmente... Se pintaba, ¿cierto? Sí, claro. ¿Y por qué de rojo? Bueno, eso por una parte se lo ve en todos de, lados. de esa parte demoníaca que tiene uno siempre dentro. Te decían el demonio Sí. de la selva. Es tremendo. Volvamos al cauce. Volvamos al cauce. Bueno, esto del servicio militar obligatorio. ¿Qué momento para decir esto, no? Políticamente, hablando de las elecciones, quien diga que hay que hacer un servicio militar obligatorio pierde las elecciones. Como les decía... Acá se discutió en el Uruguay varias veces Sí, el tema. y existió. Y a mí me comprenden las generales de la ley porque yo soy un convencido de que tendría que Y existir en el la década servicio del 40, militar. cuando estaba transitando la Segunda Guerra Mundial, había un ejército de reserva. Es decir, había como una especie de liberalización de aquellos que quisieran hacer prácticas militares para poder estar preparados para un posible enfrentamiento militar. Las mujeres hacían incluso el servicio de primeros auxilios, etcétera. Existen las reservas acá. Existe la reserva naval, la reserva del ejército Claro, y, sí. y por ley, además, todo oficial que pasa a retiro automáticamente pasa a integrar la reserva. Y puede ser convocado, si el país lo necesita, en cualquier momento. Lo mismo pasa con los bomberos, en fin. Hay una cantidad de herramientas jurídicas que a veces la gente no las conoce, que dicen, bueno, yo cumplí 20 años de servicios en las Fuerzas Armadas, ahora me voy a tomar mate. Pasado mañana hay un lío gigantesco y me convocan. Y no, yo no quiero. Sí, en caso de que no lo haga, pasa a ser un desertor. Es que la jura de la bandera, Trata de eso, claro. la jura de la bandera tiene pasajes en el juramento que hacemos cuando estamos en primero de liceo, cuando tenemos 13 años, de morir por la bandera. Juráis morir por la bandera. Claro.
No Ahí sabemos lo lo que, que ahí decimos. ahí lo que estamos haciendo es jurar en realidad, integrar ese ejército de reserva y si tenemos que ir a una guerra, tenemos que ir. Mirá cómo son las cosas, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosa más que quiera agregar? Simplemente que la última semana en nuestro país también no nos podemos quejar de nada en materia de falta de seguridad, violencia, crueldad, homicidios. Las cosas que pasan en Uruguay a veces no nos damos cuenta tampoco porque estamos dentro de un periodo muy especial, esta campaña electoral y demás, en donde tenemos que escuchar argumentos de un lado de que los números están bien, las estadísticas en materia de seguridad, ¿ves? Acá las tengo, ¿ves? Sí, estoy mirando. Y yo escuché atentamente al ministro, el ministro tiene razón, los homicidios se redujeron en un 5,8%, los hurtos en un 7,5%, las rapiñas en 25%, el abigeato que en casi un 30%, ¿verdad? Pero, ¿cómo explicamos todas estas matanzas que hay, para llamarle de alguna manera, estos homicidios como, por ejemplo, los 6 reclusos del Comcar, que los ejecutaron bajo la mirada atenta de la policía, porque ahí tuvo que haber una connivencia de la gente que cuidaba, ¿verdad? Dentro de un establecimiento de reclusión. Después lo del niño, que fue baleado en Cerro Norte, que murió, que la mamá permanece todavía internada en el CTI. La banda de los Colorados, la de los Suárez, la de los Albín. Todo ese micromundo y el mundo border de Montevideo particularmente en el que vivimos, existe, es una realidad. La estamos evitando porque a veces uno evita ver todas estas cosas. Pero, mire, simplemente... Una pregunta, Fernando. Sí. A ver, yo soy un espectador en el sentido de que miro los informativos y me informo, ¿no? ¿No resulta curioso, capaz que soy hasta ingenuo, pero no resulta curioso que en este país, que somos 3.400.000 habitantes según el censo de hace 2 años atrás, que Montevideo tiene una población aproximada de 1.700.000 habitantes y que las bandas de narcotraficantes están identificadas hasta por sus nombres? Son familias. Porque son familias, entonces hablamos de los Suárez y los no sé quiénes y los no sé cuántos. O sea, o son identificadas por los nombres o por los apodos, ¿no? Es tan difícil de buscarlas y de de alguna forma sacarlas de circulación. No quiero usar palabras más, Sí, claro. O sea, a ver, Más duras. supuestamente tenemos servicios de inteligencia, Tenemos. no sé, tecnología de rastreo, etcétera. Cada vez más. Tenemos tecnología de intercepción de llamadas, etcétera. Cámara de circuito cerrado. Tenemos cámaras de seguridad en todos los barrios de Montevideo. El sistema Shot Spotter, Bueno, que entonces, identifica de dónde salen los disparos. bueno, entonces, Ahí va. ¿Por qué cuesta no sé, tanto? yo Mirá, Álvaro. te pregunto a vos como especialista en seguridad. Te lo está preguntando alguien que mira el informativo nada más. Yo te digo, son 17 familias que se dedican al microtráfico de drogas. Bueno, en un país donde además está todo ya, tenemos todo estadísticas de absolutamente todo, porque hasta sabemos cuántas familias se Son dedican al 17. tráfico de drogas. Son o sea, tenemos 17 estadísticas de todo. familias. De todo. Poner que cada familia tenga... Sabemos dónde viven, en qué Todo. barrio, todo, perfecto. ¿Por De- qué esto Bueno. no se limpia? Bueno, son cosas que están En por Montevideo, sobre... no en Nueva York. Bueno, esto que te voy a decir yo también implica a veces no es una crítica al gobierno ni nada, porque pienso también, como lo he dicho varias veces, de que particularmente este Ministerio del Interior ha trabajado proactivamente en esto. Recibieron una administración con X equipamiento y lo están entregando con 5 veces más todo el equipamiento que recibieron, entrenamiento, más cantidad de gente, el patrullaje que ya existía de antes, el sistema PADO, ¿se acuerdan del PADO famoso? Bueno, Sí. el PADO sigue, hay barrios intervenidos, pero es lo que vos decís, no se puede terminar con esto. Bueno, hay que buscar las respuestas a eso, pero por ejemplo, si salimos de Montevideo, tenemos toda esa otra realidad de la frontera de Artigas, Cerro Largo, Rivera, Chuy, Colonia y el litoral, con todo lo que viene el cargamento que viene del lado de Santa Fe, Rosario, lo que viene de Bolivia bajando, lo que baja por la hidrovía, en materia no solamente de cocaína, armamento, ¿verdad? Bueno, Estas... pero ahí te hago otra observación.
Ujú. Hablamos de Montevideo de 1.700.000. Ahora, hablamos de El Chuy. El Chuy. ¿Cuántos habitantes tiene El Chuy? Sí. No sé, 20.000. Y el agravante de esto, Álvaro, es que nosotros nos enteramos de eso porque nos informan los brasileños. Bueno, exactamente. Bueno, está. Como el caso del niño de 14 años que estaba planificando volar un supermercado y una Claro, pero sucursal entonces mirá del lo que- Brou. Ahí tenés un doble problema. Porque vos tenés un interior absolutamente liberado. Sí. Que es manejable porque son 4 gatos locos. Vamos a decir las cosas como son en términos murgueros, ¿no? Claro. O sea, a ver, No, y- 3.400.000 habitantes en el Uruguay, 1.700.000 acá, 1.700.000 en todo el territorio nacional. En el resto. ¿Está? Después, una ciudad donde tenemos estadísticas de todo, los nombres de las familias, los barrios en los que viven, barrios de 20 cuadras a la redonda. claro, como son los barrios de acá de Montevideo. Claro, porque tampoco estamos hablando de No, favela no, brasilera no, que son de, no. no sé, la Rosiña Por de supuesto. Río de Janeiro tiene 3 millones de habitantes, Claro. igual que Uruguay. Ahora, nosotros estamos hablando del Marconi, ponele. Cerro Norte son un par de edificios, un par de palomares, de los palomares de Cerro Norte. Yo lo conozco, ¿eh? ¿Viste cómo está intervenido ahora? Claro, pero digo, Cerro Yo también Norte lo es eso. Porque cuando hablan de Cerro Norte, ¿qué es? Son, Claro. son 6 Los manzanas. pasajes, todos esos pasajes. Claro, pero son los pasajes. Ahora, Claro. yo te pregunto, ¿la Policía Nacional no puede entrar a pasajes? Entra. Lo que sucede es que a veces, como sucedió hace 48 horas, se equivocaron. Por ejemplo, entraron a donde no tenían que entrar. Por ejemplo. Y lo que te decía es que las influencias que a veces hablamos de las bandas transnacionales en todo esto, que son las que hacen que en un tiroteo en donde muere el bebé aparezca una bala, un proyectil calibre 5.56 que es de guerra. Sí, ¿Cómo? ¿De qué arma salió este proyectil? Y salió de un arma de guerra, justamente. ¿Y cómo llegó esa arma de guerra hasta Montevideo? Hasta los barrios periféricos de Montevideo. Sí, que además está prohibido vender ese tipo de armas. No, lógico. O sea, Uy. tampoco Esa- tenemos la tenencia libre de armas como Estados Esa Unidos. arma atravesó todo el continente latinoamericano para llegar hasta la periferia de Montevideo. Entonces te digo, están estas bandas como Osmanos, como Balanacara, como Ostauras. Y todos pertenecen son aliados del primer comando de Capital, que es una mega banda brasileña, o el Comando Vermelho. Pero estos que operan acá en Uruguay no son más de 7 por cada banda, 7, 8. Claro, porque estamos Increíble, hablando de familias. Y eso desestabiliza todo. Ponele que tengan Entonces- muchos hijos, pero digo, tampoco son 300 personas. O No, sea, no es Claro, un ejército. Claro, no es un ejército. Ahora hablando, Álvaro, que vos preguntabas qué población tenía el Chuy, lo busqué acá, 9.670, 10.000. Está, 10.000. La Yo mitad dije de- 20.000 y vos dijiste me parecía pero una son exageración. menos. Pero son Qué menos, locura. claro. No. Una Álvaro, Ahora, es muy profundo, es muy reflexión que yo profundo tengo el como problema. ciudadano de a pie. Y Ahí a va. pie me encanta. Claro, la reflexión que yo tengo es entre la impericia y que a veces me parece que se deja, estamos en el horno. Porque, a ver, yo no me voy a comer la pastilla de que no va acá vamos a vivir en una especie de isla donde nada nos va a afectar y no vamos a tener ningún inconveniente de ninguna especie. Lógico. Porque es parte de la sociedad, es parte de todos los males que tenemos y Claro. hay un análisis más social y hasta filosófico del tema. Ahora, tenemos graves problemas de violencia relacionados con el enfrentamiento de bandas, narcotráfico, ¿cómo se dice? Microtráfico. Microtráfico de Microtráfico. droga. Bueno, un sistema carcelario que está colapsado por todos lados. O sea, el pobre Juan Manuel Petit, que es el comisionado parlamentario, se aburre de hacer informes que nadie Qué buen profesional. nadie lee Muy y bueno. son sumamente sensatos. Y estamos hablando de temas que no deberíamos tener nosotros. Efectivamente. No debería. Porque si bien tenemos puerto, si bien tenemos frontera con dos grandes países, etcétera, para la dimensión del Uruguay, tendrían que ser fácilmente controlables. Bien, tendría. Y además nos conocemos todos. Yo no puedo creer que en pueblos del interior, que son 3, 4 mil habitantes, lo primero que te dicen es tenemos un problemón con drogas. Sí. 3, 4 mil habitantes. Minas, por ejemplo. Y bueno, San ahí Carlos. está. Vas a La Valleja. Los pueblos de La Valleja no tienen más de 3.000 habitantes. Y sin embargo la gente sabe dónde están las bocas de pasta base, dónde venden la droga, quiénes las venden. 3.000 habitantes, ¿no? Entonces, y se vende, y no pasa nada. Ujú.
Muy Bueno. bien, damos cumplimiento Lo al... dejo Gracias. planteado porque Claro, para no, los que nos obviamente. escuchan, Son digo, que realidades. también lo